Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Rojo Ortiz y les estaré explicando junto con mis compañeros Álvaro Denner Núñez Callejas y Joel Romario Centeno Pardo acerca del lenguaje de modelado UML. Voy a comenzar por la historia y desciende de tres metodologías. La primera es la de James Rambaugh con la técnica de modelado en objetos y Bart Jacobson con ingeniería en software orientada a objetos, Grady Bosch con el método Bosch. Rational Software combinó las tres metodologías y su primera versión fue liberada en enero de 1997. Las siglas UML quieren decir Unified Modeling Language, que quiere decir lenguaje unificado de modelado, y es un lenguaje de modelado que nos permite definir la estructura del programa. Este es independiente de los métodos de análisis y diseño. También con los diagramas describen los límites, estructuras y el comportamiento del sistema. UML nos permite visualizar o expresar de una forma gráfica un sistema de forma que otro lo pueda entender. También nos permite especificar cuáles son las características de un sistema antes de su construcción. Nos permite construir a partir de los modelos especificados que se pueden construir los sistemas diseñados. También nos permite documentar los propios elementos gráficos que nos sirven como documentación del sistema desarrollado, sirviendo para su futura revisión. Los modelos en UML se considera una forma visual de describir un negocio y sus reglas. Modelar también puede ser construir un plan basándonos en un patrón. Nos permite modelar procesos, sistemas y software. Podemos ver aquí un ejemplo de un modelo de sistemas con UML utilizando el diagrama de casos de uso, que lo vamos a ver más adelante. También está compuesto por notación, diagramas, Object Management Group. Un diagrama está dividido en dos tipos de diagramas, que son los diagramas de estructura y diagramas de comportamiento. Los diagramas son visualizaciones de diferentes elementos de modelado descritos por un UML. Cada diagrama se usa para un propósito específico y cada diagrama también tiene símbolos especiales para lograr ese propósito. Dentro del diagrama de estructura, como ya les había dicho, están los diagramas de clase, diagrama de despliegue, de objetos, de componentes, de estructura y de paquete. Los diagramas de estructura muestran la estructura estática de los elementos del sistema y sus partes en diferentes niveles de abstracción. Aquí vamos a ver los componentes de un diagrama de clase. Los diagramas de clase describen la estructura estática de un sistema. Entonces aquí está la clase abstracta, que se representa con un rectángulo dividido en tres áreas. La superior contiene el nombre de la clase, la central contiene los atributos y la inferior las acciones. Ahora vamos con las asociaciones. Las asociaciones son las que representan a las relaciones estáticas entre las clases. Aquí en este primer componente es el nombre de la asociación, el cual va por encima o por debajo de la línea que la representa, como podemos ver aquí. Luego está una flecha rellena que indica la dirección de la relación. Luego están los roles que se ubican cerca del final de una asociación. Y los roles también representan la manera en que dos clases se ven entre ellas. Y por último, cuando una asociación es clasificada, el símbolo correspondiente se lo coloca al final de la asociación contra la clase que hace de calificador. Ahora vemos la multiplicidad, que
Las notaciones de multiplicidad se utilizan para ser señaladas, para señalar la multiplicidad, y se los coloca cerca del final de una asociación. Estos símbolos indican el número de instancias de una clase vinculada a una de las instancias de la otra clase. La multiplicidad, como pueden ver ahí en esa imagen, puede ser representada por un 1, que es no más de 1, 0 1, muchos, 0 muchos o 1 muchos. Luego está la asociación tripartida, que es representada como un diamante, como la imagen de un diamante en medio, y en cada extremo están las clases. Como podemos ver ahí está la clase A y clase B y otra clase A en la parte de abajo. Mi compañero Álvaro Denner Núñez Callejas va a continuar con la exposición, con la explicación de UML. Diagrama de despliegue. En un diagrama de despliegue llegamos a entender que es un tipo de diagrama de lenguaje unificado del modelado que se utiliza para modelar la disposición de los artefactos de software en nodos. Entre los diagramas de despliegue vamos a ver 4 puntos importantes, que son el nodo, que es una entidad física que ejecuta uno o más componentes de sus sistemas o ejecutables. En los artefactos son elementos concretos que son causados por un proceso de desarrollo. En la asociación de comunicación, esto quiere decir que está representado por una línea sólida entre los nodos y muestra el camino de la comunicación entre los nodos. En los dispositivos es un nodo que se utiliza para representar un recurso físico computacional en un sistema. Bien, en este ejemplo, para querer entender a un diagrama de despliegue, a este ejemplo, lo primero que se debe hacer es identificar el propósito del diagrama de despliegue, y para hacerlo se necesita identificar los nodos y dispositivos dentro del sistema que vamos a visualizar. Para ver las relaciones entre los nodos y los dispositivos, una vez conectados, procedemos a añadir las asociaciones de comunicación del diagrama. Después, identificar qué otros elementos, como los componentes, objetos, activos, necesitan ser añadidos para completar el diagrama. Y como último punto sería añadir las dependencias entre los componentes y los objetos según sea lo necesario. En los diagramas de objeto, es una instancia de una clase, por lo que un diagrama de objetos puede ser visto en un diagrama de clases. Como podemos ver ahí un ejemplo, el nombre del objeto tiene una clase. En los objetos, cada objeto está representado con un rectángulo con el cual están separadas por 2 puntos. Y en los atributos se listan en un área inferior, y los atributos de los objetos tienen un valor asignado, como por ejemplo el nombre objeto y una clase. Tiene que tener un atributo tipo y su valor. En los vínculos son asociaciones entre dos nodos y se representan con los mismos elementos que en el diagrama de clases. En los diagramas de componentes, es un diagrama que describe la organización de los componentes físicos de un sistema.
Entre los componentes tenemos un bloque de construcción física del sistema y en una interfaz describe a un grupo de operaciones usada o creada por componentes. En las dependencias, entre los componentes se grafican usando flechas de puntos. Esto es para indicar hacia qué el lugar de indicaciones que se debe tomar. En el diagrama de estructura nos muestra, eso nos muestra la configuración y relación de las partes que juntas realizan el comportamiento clasificador de contenido. Como parte tenemos o nos indica que es un elemento que representa un conjunto de una o más instancias. Esto quiere decir que nos puede presentar o presentar una instancia de clasificador contenida. En el puerto es un elemento escrito que se representa una parte visible externa de una instancia de clasificador contenido, y en una interfaz es similar a una clase pero con un nombre de restricciones. O sea, esto quiere decir que todas las operaciones de una interfaz son públicas y son abstractas, que no proveen ninguna implementación predeterminada. En delegar, un conector delegar se ocupa para definir los trabajos internos de los puertos e interfaces externas del componente. Como colaboración, esto llega a definir un conjunto de roles cooperativos usados colectivamente para ilustrar una funcionalidad específica, o sea, más específicamente. En los enlaces de roles, un conector de enlace de roles se dibuja desde una colaboración hacia un clasificador que completa el rol de un enlace. Representa que es un conector que representa que se puede dibujar desde una colaboración a un clasificador para mostrar que una colaboración se usa en el clasificador. En la ocurrencia, un conector ocurrencia se puede dibujar desde una colaboración a un clasificador para mostrar que la colaboración representa el clasificador. En los diagramas de paquetes, los usos más principales y más comunes para los diagramas de paquetes son para organizar diagramas de casos de uso y diagramas de clase. A pesar de que el uso de diagramas de paquetes no es limitado a estos elementos UML. Como uno de los puntos tendríamos el paquete, que esto representa mediante un símbolo con forma de carpeta en la que se debe de colocar el nombre un nombre de la pestaña y el contenido del paquete dentro de la carpeta. En las dependencias entre paquetes, estos se representan con una flecha discontinua que va desde el paquete que requiere una función hasta el paquete que permite o ofrece esta función. Entre una de las dependencias, entre un paquete que representa un paquete, necesita de los elementos de otro paquete para poder funcionar con normalidad. En uno de los diagramas de comportamiento tenemos 4 puntos, que son los diagramas de actividad, diagramas de estados, diagramas de caso de usos y los diagramas de interacción. Estos diagramas de comportamiento son dinámicos
en el comportamiento del sistema. En los diagramas de caso de uso, es una descripción de las acciones de un sistema desde un punto de vista del usuario. En cuanto a los actores, son los usuarios de un sistema, y en los casos de uso se representan con óvalos. La etiqueta en el que el óvalo indica la función del sistema que debe de cumplir. En el sistema, como podemos ver ahí en una imagen, el rectángulo representa los límites del sistema que contiene los casos de uso. O sea, los actores solo ubican fuera de los límites del sistema. Y en las relaciones se utilizan flechas, etiquetas para poder concluir o extender. Y en una relación se puede incluir o indicar que un caso de uso es necesario para otro para poder cumplir una tarea. Dependencia entre paquetes. Se representa con una flecha discontinua que va desde el paquete que requiere la función hasta el paquete que ofrece esa función. Una dependencia entre paquetes representa que un paquete necesita de los elementos de otro paquete para poder funcionar con normalidad. Diagrama de comportamiento. Muestra los comportamientos dinámicos del comportamiento del sistema. Esto se divide en diagrama de actividad, diagrama de maquetación de estado, diagrama de interacción y diagrama de casos de uso. Los diagramas de caso de uso. Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Los actores. Los actores son los usuarios de un sistema. Casos de uso. Se representan con óvalos. La etiqueta en el óvalo indica la función del sistema. El sistema. El rectángulo representa los límites del sistema que contiene los casos de uso. Los actores se ubican fuera de los límites del sistema. Relaciones. Se utilizan flechas etiquetadas, incluir o extender. Una relación incluir indica que un caso de uso es necesario por otro para poder cumplir una tarea. Diagramas de máquina de estado. Pseudoestado de opción. Un símbolo de diamante que indica una condición dinámica con resultados potenciales ramificados. Punto de salida. El punto en el cual un objeto escapa del estado compuesto o máquina de estado, el cual se indica por medio de un círculo cruzado con una X. Primer estado. Un marcador para el primer estado en el proceso que se muestra mediante un círculo oscuro con una flecha de transición. Estado. Un rectángulo de esquinas redondeadas que indica la naturaleza actual de un objeto. Terminador. Un círculo con un punto en el interior que indica que un proceso está terminado. Transición. Una flecha que corre de un estado a otro, que indica un estado cambiante. Diagrama de actividad. Un diagrama de actividad ilustra la naturaleza dinámica de un sistema mediante el modelado de flujo ocurrente de actividad en actividad. Diagrama de acción. Los diagramas de acción, los estados de acción, representan las acciones no interrumpidas de los objetos. Flujo de acción. Los flujos de acción representados con flechas ilustran las relaciones entre los estados de acción. Flujo de objetos. El flujo de objetos refiere a la creación y modificación de objetos por parte de la actividad. Estado inicial. Estado inicial de un estado de acción. Final. State. Estado final de un estado de acción. Ramificación. Un rombo que representa una decisión con caminos alternativos. Sincronización. Una barra de sincronización ayuda a ilustrar la ocurrencia de transiciones paralelas. Así quedan representadas las acciones concurrentes. Marco de responsabilidad. Los marcos de responsabilidad agrupan a las acciones relacionadas en una misma columna. Biografía de interacción. Los diagramas de interacción describen interacción entre diferentes objetos y componentes del sistema. Entre ellas, diagrama de secuencia, diagrama de comunicación, diagrama de interacción global y diagrama de tiempo. Diagrama de secuencia.
Describe la interacción entre objetos en el tiempo. El tiempo transcurre hacia abajo en el diagrama. Diagrama de comunicación. Describe la interacción entre objetos en el tiempo. La secuencia está dada por la numeración de los puntos de los mensajes, similar al diagrama de secuencia, pero con mayor énfasis en la estructura. Diagrama de interacción global. Un diagrama de interacción global describe la cooperación entre diagramas de interacción. Diagramas de tiempo. Describe el comportamiento de diversos objetos dentro de una escala de tiempo.